Algo de lo que se habla poco en el canto y que es muy importante son los escenarios o los lugares en donde cantamos o en donde practicamos y vocalizamos. Por lo general, si algo sale bien en un ensayo o en una práctica en la casa y después sale mal en un show, pensamos en, bueno, ese día no estuve bien o estuve muy nervioso, y obviamente los nervios son un gran factor, pero pueden haber otros factores que interfieren en nuestra voz e incluso en nuestra psicología y que hay que tener en cuenta a la hora de cantar. Por ejemplo, no es lo mismo practicar si estoy simplemente vocalizando en mi casa a si estoy vocalizando delante de una persona, por ejemplo un profesor, que a veces genera un poco más de nerviosismo porque queremos hacer las cosas bien. Por eso también es importante que el profesor sepa guiar al alumno para que se sienta cómodo y tranquilo. Otra cosa es también estar grabándonos, porque en el momento que ponemos a grabar una canción ya empiezan las tensiones internas donde queremos hacer todo bien, todo perfecto, y eso ya añade un poco más de tensión a lo que estamos haciendo. Por eso es importante grabarse seguido también, para acostumbrarnos a grabar e incluso cometer errores en las grabaciones, pero acostumbrarnos a lo que es el proceso de grabación. Otra cosa es una sala de ensayo, por ejemplo. Si vas a cantar junto con un grupo en una sala de ensayo, el clima es totalmente distinto. Generalmente, si estás en tu casa grabando una canción o practicando, lo vas a poner a un volumen moderado, vas a cantar y muchas veces hay cierta inhibición de la voz cuando estamos cantando en nuestra propia casa. A veces porque no queremos hacer demasiado ruido, no queremos que nos escuchen los vecinos o los familiares, y entonces hay una cierta inhibición. Quizá sí cantamos con volumen, pero igualmente es un volumen un poco controlado. Hay como una tensión de todo el cuerpo para controlar ese volumen. Pero por ejemplo, el mismo cantante después va a una sala de ensayo y el volumen ya de la batería o de los instrumentos amplificados hace que tenga que elevar la voz para inconscientemente querer sobrepasar a esos instrumentos. Por supuesto, una voz no va a sobrepasar el volumen de una batería o de los instrumentos amplificados. Necesitamos amplificación para la voz también. Pero el hecho de que haya ese volumen hace que automáticamente nosotros estemos dando mucha más energía para cantar. Esto puede ser bueno o puede ser malo dependiendo del tipo de persona y dependiendo del tipo de canción. Si una persona normalmente es muy inhibida en su casa, en la sala de ensayo y con el sonido de los instrumentos, probablemente pueda desatar mejor su voz y dar la intensidad que realmente debería a la voz. Pero también puede pasar que una persona ya sea bastante intensa con la voz normalmente y en la sala de ensayo con los instrumentos genere mucha más intensidad de la que deba, y eso genera más fatiga vocal. Por eso también hay personas que de repente están acostumbradas a ensayar en su casa y en una sala de ensayo tienen mejor rendimiento, y otras personas en que cuando van a la sala de ensayo tienen gran fatiga vocal, porque tiene que ver también con la intensidad que estamos entregando, que nos incentiva los instrumentos del ambiente o lo que haya en el ambiente. También pasa en un show en vivo. En un show en vivo está la gente que está enfrente, que añade un componente de tensión, que esa tensión también algunos lo manejan de forma positiva porque les genera emoción y terminan cantando mejor o rindiendo mejor, y a otros les genera cierta presión del qué dirán y entonces los inhiben y terminan teniendo un menor rendimiento. En ese caso juega un papel muy importante la psicología. Cuando nosotros estamos muy alegres, la laringe normalmente tiende a abrirse más y a liberarse. Hay menos tensión. La risa libera y distensiona toda la zona faringe-laringe. Pero cuando tenemos miedo o ansiedad, la laringe automáticamente se cierra. Es parte de lo que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está conectado con la laringe, por eso si nos pegamos un susto muy grande, automáticamente se nos ahoga la voz. Y eso pasa en menor medida, por ejemplo, si estamos nerviosos para cantar delante de alguien. La laringe tiende a cerrarse y lo que queremos hacer al cantar es abrir la laringe. Entonces generamos un movimiento antagónico que hace que no tengamos todo el rendimiento necesario. Entonces los distintos ambientes van a generar distintas emociones. Además de eso, también los ambientes tienen
cuestiones físicas que pueden afectarnos. Un ambiente frío puede afectar de una forma, un ambiente cálido afecta de otra forma. Si el ambiente está contaminado con algún olor, con algún humo o con algún contaminante, también va a afectar a la voz. Pueden haber muchos factores que modifiquen nuestro rendimiento y que no dependen solamente de nuestra técnica vocal o de cuánto hayamos practicado, sino que depende precisamente de ese entorno, de ese ambiente. En un escenario quizás estamos parados, nos tenemos que mover y ese movimiento puede afectar positiva o negativamente. A veces cuando estamos queriendo grabar en casa y si queremos grabar, por ejemplo, en un estudio, hay una proximidad al micrófono y sabemos que si nos alejamos se modifica la forma en que el micrófono capta la señal. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos mucho más duros, más rígidos, tratando de no movernos y prestar atención de apuntar al micrófono. Hago así porque tengo el micrófono ahí. Apuntar el micrófono para poder tener una emisión pareja a la hora de grabar, y eso hace que también estemos un poco más rígidos y con menos movimiento, y quizá en un escenario con movimiento nos sentimos más sueltos, pero también hay personas que no están acostumbradas a moverse y en un escenario se sienten todavía más tensas porque no saben qué hacer. Todos estos son factores que afectan a la psicología y, como siempre digo, el cerebro es el principal órgano del canto, o sea, lo que maneja todos los demás órganos y todos los músculos y todo lo que funciona a la hora de cantar es el cerebro. Todo lo maneja el cerebro. Entonces, las emociones que hay en nosotros afectan positiva o negativamente. Por eso es importante practicar cada escenario. Si lo que quiero es grabar mejor, tengo que practicar grabándome mucho. Si lo que quiero es cantar en escenario, porque lo que quieren es ser músicos de escenario, y tendrán que ir practicando mucho sobre escenarios. No importa las fallas. Tengan en cuenta siempre que una falla en un escenario es simplemente un paso más de aprendizaje. Si hacen las cosas mal, puede ser que en el momento sientan cierta vergüenza, pero nadie se murió por fallar en un escenario, por desafinar una nota o por cantar mal una noche. A veces los problemas en la mente están en que tendemos a exagerar las consecuencias negativas que puede generar un error. Lo mejor que pueden hacer si están en un escenario es dar lo mejor, concentrarse en cantar lo que tengan que cantar. Obviamente ayuda mucho el tener mucho ensayo, porque si yo ensayo la misma canción 1000 veces, se genera un automático en todo ese control muscular que hace que quizá en el escenario ni siquiera tenga que pensar en cómo cantar porque todo sale automáticamente. Lo canto exactamente como lo ensayé. Más allá de eso, de todos modos, hay que tratar de no generar una catástrofe de todo lo que estamos haciendo. Si algo sale mal, no es una catástrofe, es un error nada más. Y si alguien se burla o realmente lo quiere tomar a mal, el problema no está en nosotros, el problema está en esa persona que evidentemente no es capaz de aceptar o asimilar los errores de los demás. Lo importante es que nosotros podamos desarrollar una mentalidad tal que no le tengamos miedo a los errores y que a la vez podamos ir practicando el perder ese miedo también. Es normal que la primera vez ante una cámara o la primera vez ante un escenario o ante la gente estemos tímidos. Si ven mis primeros videos también en el canal, yo estaba mucho más tímido, pero si no rompemos esos miedos y no los vencemos y no empezamos a hacer las cosas, no vamos a mejorar nunca. Y si quieren dedicarse al canto, necesitan enfrentar esos miedos, enfrentar todo lo que sea necesario para poder lograr esos objetivos, y todo se practica. Incluso perder el miedo a una cámara o perder el miedo al escenario es cuestión de práctica, es cuestión de exponerse a esos miedos e ir venciéndolos. Espero este video te sirva de apoyo para poder tener un aliento más y poder ir en pos de los objetivos que tengas con el canto. Quería hacer este video porque normalmente son cosas que no son necesariamente la técnica vocal, pero que influyen mucho a la hora de cantar, y tenerlas en cuenta te pueden ayudar para mejorar tu rendimiento en cada ámbito en particular, en la grabación, en el ensayo, en el vivo o en donde sea que te desempeñes como cantante.